A ver, la captura de un presidente en funciones por una potencia extranjera, eso es mucho más que un simple titular, ¿verdad? Es en realidad el punto álgido de un choque de ideas que lleva, ojo, más de un siglo cocinándose en el continente americano. Así que para entender de verdad qué ha pasado en Venezuela, tenemos que mirar de frente a dos visiones del mundo que son, en esencia, totalmente irreconciliables. Imaginemos la escena. Es la madrugada del 3 de enero de 2026 y de repente salta la noticia. Una noticia que lo cambia todo. Las fuerzas militares de Estados Unidos acaban de lanzar una operación a gran escala sobre Caracas. Y el nombre que le han puesto, Operación Resolución Absoluta. Bueno, la verdad es que deja bastante claro de qué va la cosa. Y entonces llega la imagen, una imagen que es sencillamente brutal. Ahí está, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por agentes de la DEA. Esto, se mire como se mire, es algo que no habíamos visto en la historia moderna. Rompe por completo una de esas reglas no escritas pero fundamentales de la diplomacia, que un jefe de Estado en activo no puede ser detenido por otro país. Es un antes y un después. Claro, como es de esperar, esto divide al mundo al instante. Y nos deja con la gran pregunta sobre la mesa, la que vamos a intentar desgranar aquí. ¿Esto fue una intervención necesaria para, no sé, restaurar el orden o luchar contra el narco? ¿O estamos viendo, sin más, una versión 2.0 del imperialismo de toda la vida? Vale. Para poder entender por qué ha pasado todo esto, lo primero es lo primero. Tenemos que saber exactamente qué ha pasado, cuáles fueron los pasos que nos llevaron hasta este punto de no retorno. A ver, la cosa no pasó de la noche a la mañana, pero la escalada fue rapidísima. Todo empieza a moverse meses antes, en agosto de 2025. Vemos un despliegue de buques de guerra de EU en el Caribe, la excusa oficial, operaciones antinarcóticos. Pero el paso realmente decisivo vino después. Estados Unidos designa como grupo terrorista al Cártel de los Soles, esa supuesta red de narcos y corruptos dentro del gobierno venezolano. Y ahí está la clave, porque eso legalmente le dio a la Casa Blanca la luz verde que buscaba para una acción directa. Y el resultado ya lo sabemos, el 3 de enero, bombarderos y el anuncio de la captura. Bueno, ¿y cómo justifica Washington algo así? Pues, curiosamente, desempolvando una idea muy antigua y, la verdad, bastante controvertida, la doctrina Monroe. Para quien no la tenga fresca, esta doctrina nace allá por 1823. Y en su momento, la idea era bastante simple: decirle a las potencias europeas, oigan, dejen de meter las narices en el continente americano. El lema era literalmente América para los americanos, un mensaje muy directo contra el colonialismo de la época. Y lo más fuerte de todo esto es que no estamos haciendo nosotros la conexión. No es una interpretación. Es que el propio presidente Trump lo dijo con todas las letras. Salió y reivindicó la doctrina para justificar lo que habían hecho. Sus palabras, no pueden ser más claras. Una reafirmación total del poder de Estados Unidos en lo que ellos ven como su patio trasero, su esfera de influencia. Pero claro, la doctrina ha cambiado mucho con el tiempo. Lo que empezó siendo un escudo contra Europa acabó convirtiéndose, sobre todo en el siglo XX, en la excusa perfecta para que Estados Unidos interviniera una y otra vez en América Latina. A ver, que quede claro, hoy en día, legalmente, a nivel internacional, esta doctrina no vale nada, cero. Pero políticamente para esta administración está vivita y coleando. ¿Por qué? Pues porque simplifica mucho las cosas y apela a ese sentimiento de, oye, este es nuestro vecindario y aquí ponemos orden nosotros. Pero ojo, que frente a esta idea de intervenir surgió una respuesta, una especie de escudo diplomático nacido precisamente en América Latina, la doctrina Estrada. Esta es, básicamente, la cara opuesta de la doctrina Monroe. Nace en México en 1930 y su idea central es el respeto máximo a la soberanía. Lo que dice es muy sencillo. Ningún país tiene derecho a decir si le parece bien o mal el gobierno de otro. Porque el simple hecho de reconocer o no reconocer a un gobierno ya es meterse donde no te llaman. La cosa es simple. O tienes relaciones diplomáticas o no las tienes. Punto. Sin juicios de valor. Así que como vemos, el choque es frontal. No pueden ser más distintas. Por un lado, tenemos una doctrina que habla de esferas de influencia y que básicamente sirve para justificar una intervención unilateral. Y por el otro, una que pone la soberanía nacional por encima de todo y que promueve, justo lo contrario, la no intervención. Son, de verdad, dos mundos, dos formas de entender las relaciones internacionales que no pueden coexistir. Y claro, el punto donde estas dos placas tectónicas de la diplomacia chocan es Venezuela. Aquí es donde la teoría se vuelve peligrosamente real.
A ver, pongamos los argumentos cara a cara. Washington dice que actúa para restaurar el orden, para luchar contra el narco, para defender su seguridad nacional. Vale. Pero, ¿qué dice el derecho internacional? Pues dice cosas muy claras. Que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza si no lo autoriza el Consejo de Seguridad, que no lo hizo, y que además los jefes de Estado en activo tienen inmunidad. Así que la base legal de toda la operación, digamos que se tambalea bastante. Y que quede claro que no hablamos de una operación pequeña. Desplegar un grupo de portaaviones como el USS Gerald R. Ford, eso es enseñar músculo. Es una demostración de fuerza brutal para dejar claro que la decisión política ya está tomada y no hay vuelta atrás. Y viendo todo esto, es imposible no pensar en esa famosa frase «la historia no se repite pero rima», porque esto, aunque nos parezca increíble, ya lo hemos visto antes. El caso más claro, sin duda, es la invasión de Panamá en 1989. Si lo pensamos, las justificaciones son un calco: lucha contra el narcotráfico, acabar con una dictadura. En aquel momento, Estados Unidos sentó un precedente muy peligroso, que se creía con el derecho de invadir un país, llevarse a su líder y juzgarlo en sus propios tribunales. Lo de Venezuela, en fin, es casi una repetición de esa jugada. Claro, una acción así abre la caja de Pandora, y el debate que se ha montado es global. Pero lo interesante es que las críticas más duras no vienen solo de fuera. ¿Qué va? Dentro de los propios Estados Unidos hay voces muy potentes, como la del senador Bernie Sanders, que lo dicen sin rodeos. El presidente de EU no tiene ningún derecho a decidir qué pasa en Venezuela, y lo llama por su nombre: imperialismo puro y simple. Ahora bien, no todo el mundo le echa la culpa solo a Washington. Hay otra visión, un contraargumento que es, la verdad, bastante incómodo. Lo que dicen analistas como Jorge Olvera García es que, en el fondo, fue el propio Maduro el que dejó la puerta abierta, que al ir destruyendo la democracia desde dentro, dejó a Venezuela totalmente vulnerable, sin defensas, ante una potencia extranjera. Según esta forma de verlo, la culpa, o al menos la responsabilidad, es compartida. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la reflexión final. Porque más allá de buscar culpables, el caso de Venezuela nos pone delante de un espejo y nos obliga a pensar en algo fundamental para nuestro tiempo. En un mundo donde el poder está tan desequilibrado, ¿qué significa realmente la soberanía? ¿Es un principio legal que protege a todos por igual? ¿O es más bien una condición, algo que se puede llegar a perder? La respuesta que se dé a esta pregunta, desde luego, va a marcar cómo será el mundo en el que vivamos en las próximas décadas.